Kazan Radio Web. Activando intensamente tus sentidos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a tu programa ¿Cómo va? En tus cinco sentidos a través de tu plataforma Kazan Radio Web, tu plataforma amiga. Y esta noche pues le damos la bienvenida a un gran amigo en el área de la fisioterapia que nos acompaña el día de hoy y mucho por platicarnos, sobre todo nosotros por adquirir conocimientos que la verdad pues son bastante interesantes. Siempre recuerda procurando cuidar la salud y en esta ocasión pues vamos a hablar de nuestra salud física porque también podemos hacer la prevención en el cuidado. ¿No es así? Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, el licenciado Mauricio. Hola, muy buenas noches. Saludos para todos los que están oyendo o viendo. Y pues sí, la fisioterapia es un tema al cual se puede abarcar diferentes vectores, que es algo muy bonito, muy hermoso, la cual pues tiene ciertos tabús, entonces siempre es como buscar la manera de aclarar como tal siempre esos parámetros los cuales no quedan claros. Exactamente, por eso es que tenemos la oportunidad de que nos brindes tu tiempo aquí en este espacio y agradecerte primero que nada el que estés con nosotros, que puedas compartirnos también, disipar esas dudas, esos tabús, como bien dices, porque la verdad, bueno, es parte del mexicano, yo siempre lo digo, porque siempre le andamos buscando algo. Nosotros no nos quedamos quietos. ¿Te duele? Ya le buscas un remedio, ya le buscas una pomada, o mira, fulanito, penganito, el compadre, el vecino, te talla los huesos. Digo, yo sé que nosotros siempre buscamos alternativas, ¿no? Pero no es solamente el buscar, el recomendar, o porque alguna persona le sirvió, pero eso no significa que es lo mismo para todos. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Y de hecho, en México se da mucho eso. Se da mucho el hecho de la recomendación a un amigo, que, no sé, tómate esto, o realmente, pues creo que para eso se hacen espacios, para darle la opción a todas las personas, las cuales tengan claro que pues siempre hay algo más como que objetivo y algo más profesional que se puede hacer, no solamente como usted lo comenta del hecho del que entrena huesos o el que va por un masaje, siempre hay algo más allá de, o sea, es importante también tener en cuenta que la cuestión de la salud, más allá de un gasto, siempre va a ser una inversión, porque como todos lo sabemos, tanto la cuestión física, emocional, todo tiene una correlación muy importante. Entonces el hecho de poder hacerlo de una manera profesional y no solamente al tanteo es algo que nos puede brindar muchas herramientas tanto a una persona que se dedica meramente a su trabajo de oficina, un deportista, un paciente que pues por ejemplo se da mucho el hecho de pacientes encamados, pacientes neurológicos, que es a lo que yo me especializo, que pues no tienen como otro parámetro o otra visión sobre qué podemos hacer con esos pacientes. Entonces el poder como que aclararles eso y decirle que la fisioterapia no solamente es como la cuestión de los toquecitos, o las corrientes, o los masajes, sino que va más allá de, o sea, y no solamente impactamos en la vida de los pacientes, sino impactamos en la vida de, o más bien la calidad de vida de toda la gente que rodea al paciente. Eso es lo bonito, lo hermoso de la fisioterapia. Exactamente. Mucho platicar y también vamos a tener las preguntas de las personas que pues visitan nuestra página, que se enteran que va a estar por acá y yo tengo algunas dudas. Y bueno, en el segundo bloque vamos a hablar de estas tres preguntas que vamos a realizar. Y bueno, primero que nada, para los amigos que aún no conocen al licenciado Mauricio, me gustaría que te presentaras, te dieras generales. Mi nombre es Mauricio, soy licenciado en fisioterapia. Yo me especializo justamente en pacientes neurológicos, en pacientes, por ejemplo, que tuvieron alguna lesión celular, pacientes que están encamados, pacientes que no se pueden mover. Yo como neurorehabilitador lo que me enfoco es justamente en eso, en poder
más allá de recuperar funciones físicas, sino dignificar al paciente. Esa es la opción que debemos tener como especialistas en el área de la salud. Tengo una clínica, la cual está pues, justamente aquí en la ciudad de Córdoba. Está ubicada en la calle 15, entre avenidas 2 y 4, número 226. Les hago la invitación por si gustan cualquier duda, cualquier comentario, con toda confianza siempre estoy abierto como a aclarar. La fisioterapia es algo que me apasiona muchísimo. Hablar de ella también, el poder compartirles y aclarar las dudas, es algo que creo que va a impactar muchísimo en el conocimiento que tienen tanto ustedes de la fisioterapia y también nosotros como profesionales de salud nos enriquecemos de todas esas opiniones o todos esos comentarios que ustedes nos comparten. Exactamente. Y bueno, ahorita que estás mencionando ello, ¿qué te parece si invitamos a las personas para que te sigan y conozcan tus redes sociales? Sí, claro. En Instagram, Facebook, mi clínica está como Fisioner. .mx, esa es la cuenta de la clínica, pero también tengo mi cuenta como fisioterapeuta, en la cual pues siempre busco compartir como temas de interés o, por ejemplo, artículos científicos de una manera pues resumida y que pues la mayoría de gente pueda como que generar esa adherencia o ese conocimiento de la fisioterapia. Y ahí estoy ubicado como Mau Medina FT. Realmente estoy muy activo en Instagram, en Facebook. Siempre estoy como aperturado en cualquier duda que pueden llegar a tener. Con toda confianza me pueden mandar un mensajito y lo comentamos y lo platicamos. Excelente. Me da mucho gusto que tengas la apertura para poder hablar de todas aquellas inquietudes que conllevan a que pues, siempre tengamos un mejor conocimiento y sobre todo cómo nos podemos estar apoyando, cómo podemos tomarnos de la mano con la salud que nos brindas en esta área, ¿no? Entonces vamos a despejar como esas dudas y para aquellos, porque a mí también me pasó, no crean que uno pues nace sabiéndolo todo, ¿verdad? Cuando escuchas la palabra fisioterapeuta, pues qué onda, ¿no? A ver, más o menos si tengo conocimiento físico de qué habla y terapia de qué me van a dar, porque pues tenemos un mundo alrededor y creo que como avanza también la tecnología, pues avanza también la medicina con ello y pues va haciendo mejores profesionales en el área, ¿no? Exacto. Sí, como lo comentas siempre que escuchamos la palabra fisioterapia, aquí pasa mucho en México que está relacionado justamente eso, a ir con una persona que me va a dar un masaje, me pone corrientitas, compresas y ya, eso es todo. Pero realmente la fisioterapia parte de la rehabilitación física. Por ejemplo, yo algo que siempre comparto con mis pacientes, una frase es de, si un paciente es deportista y se lesiona porque es deportista, ¿cómo esperamos rehabilitar a ese paciente con un tratamiento sedentario, por así decirlo? Tanto con compresas como corrientes, no, siempre es más allá de siempre generar como tal esta adherencia del paciente con el tratamiento y obviamente siempre va a haber una resistencia a que el paciente llegue y vea que no es como un spa, sino que es casi como un gimnasio y que va con la idea de que tiene que hacer ejercicio para poder mejorar y potenciar las habilidades y eso va a terminar impactando en la calidad de vida del paciente y como lo comento, de todos alrededor del día. Eso, así es. Oigan amigos, vamos a ir directo con las preguntas, pero antes de ello quiero agradecer a nuestros amigos que se suman en este espacio como patrocinadores y ellos pues son Cafetia, que son nuestros amigos del café delicioso. Recuerden que pues ellos brindan café de especialidad. Los invitamos para que ustedes los sigan en sus redes sociales, Facebook, Instagram y también tienen puntos de venta en Orizaba, Veracruz. También agradecerles a nuestros amigos de Mi Cielito que bueno, pues preparan deliciosos postres y están abriendo las puertas para ustedes para consentirlos. También los invitamos para que los sigan a través de sus redes sociales, Facebook e Instagram. Aparecen ahí mismo, vienen sus números de contacto. Nosotros vamos a estar pasándoles aquí pues sus números, sus redes para que ustedes vayan, sigan, denle like, estén pendientes y sobre todo disfruten en cada momento. Y para toda ocasión, pues un delicioso postre de Mi Cielito, acompañado de un super café, como el día de hoy estamos degustando, ¿no es así, Simón? Sí, está sabroso, la verdad, está muy rico. Muy recomendado, amigos. Entonces, pues ahí está la invitación para que ustedes pues sigan las redes sociales, formen parte también del día a día de lo que viene siendo Cafetia y Mi Cielito. Bueno, amigo, ¿qué te parece si iniciamos para todos los amigos que conocen la palabra? ¿Qué es un fisioterapeuta?
Un fisioterapeuta parte justamente de una persona que busca eso, potenciar habilidades que tenga el paciente o también recuperar ciertas condiciones que el paciente perdió, tanto en lesiones musculares, tanto en lesiones de articulación, en lesiones de cualquier índole. Volvemos a la cuestión de hacerlo profesional. Muchas veces pasa mucho este dolorcito en rodilla, el cual luego los pacientes pues van con esta persona que truena huesos, estas cuestiones, o por ejemplo son mucho de, pues me tomo un inflamatorio o una rodillera y con eso espero que pase. Nosotros lo que hacemos es buscar, o más bien generar ese análisis mediante ciertos test, mediante ciertas pruebas para descartar o confirmar de dónde viene esa lesión. Por ejemplo, no solamente es de, me duele la rodilla, ok, tómate esta pastilla y nos vemos en una semana. No, es como buscar de dónde viene, porque el cuerpo es algo muy complejo, o sea, y las articulaciones también son muy complejos, así como el sistema nervioso y todo lo que lo rodea. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar detalladamente de dónde viene ese problema y ahí atacar la raíz, ¿vale? No solamente como tratar síntomas, sino tratar al paciente. Ahora, algo que a mí siempre me ha gustado mucho es ver a los pacientes como un todo, no ver al paciente como una lesión, no ver a Pepito que es el que le duele la rodilla, no, ver a Pepito como un trabajador que en su día a día tiene que desplazarse, caminar, y ese dolor le afecta en su desempeño laboral, en su desempeño tanto en familia como en cualquier contexto, y a partir de ahí generar esa adaptación del tratamiento para ese paciente, ¿vale? Tener en cuenta que no todas las personas somos iguales, no todas las personas hacemos las mismas actividades siempre, entonces es buscar la manera de generar ese alivio, potenciar esas habilidades para que el paciente pueda desarrollarse en su ámbito de la manera más natural, y como siempre lo comento, en mis pacientes generar esa independencia que van a tener o que deben tener a lo largo del día, y no generar esa dependencia a otras personas para que ellos se puedan desarrollar pues de la manera pues más sencilla, con mayor ahorro energético, y eso genera pues mucha más felicidad, por así decirlo, en el día a día del paciente. Oye, qué interesante esto que nos compartes, porque escuchamos, yo creo que la mayoría de las personas dicen, no es viejito, esto es crujiente. Y tendemos a normalizar esos pequeños malestares. Digo pequeños porque a lo mejor con un desinflamatorio, a lo mejor con cualquier pastillita, pues lo que hace es solamente mitigar por un instante. Y nosotros enfocados en el día a día, en nuestras actividades, vamos haciendo un lado el que vayamos a atendernos. A ver, ese dolorcito te está dando una indicación, porque es que esperar hasta que ya no te puedes mover, o que tienes que arrastrar el pie, o que te tienes que andar dando, o ahorita que hay tantas cosas que ya te pones una rodillera. Bueno, estamos hablando de la rodilla. Yo me enfoco porque es lo que normalmente la mayoría de las personas pues ya tienen lesiones. Y te estoy hablando que tanto una persona que ha sido sedentaria como también una persona que ha tenido mucha actividad física. Conozco amigos corredores o que realizan ejercicios de alto impacto y que están con rodilleras. Y tú dices, ¿qué pasó? No, se supone son muy saludables. ¿Qué tiene que ver el que seas una persona sedentaria a que seas una persona muy activa, que de una manera u otra dices, pues de todas maneras me duele? ¿Cómo ves? Exacto, y tocas un tema importante que es la normalización del dolor, ¿vale? Por ejemplo, me llegan muchos pacientes a consulta y empezamos con esta evaluación del paciente, y el paciente me dice, pues es que no me duele, bueno, sí me duele, lo normal. Y es como de, ok, partimos de ahí, partimos de que el dolor no es normal. El dolor es una señal de alarma que manda el sistema nervioso para decir, ok, algo no está bien aquí. Pero entonces, tanto con este ritmo de vida que actualmente llevamos, que es muy rápido, a veces el tomarnos el tiempo para decir, ok, este dolorcito de rodilla realmente no tiene por qué estar ahí, ¿vale? Entonces tratamos como de cubrir con todas esas cuestiones como de antiinflamatorios, todas esas cuestiones, las cuales pues a veces tanto más allá de tener algún beneficio a largo plazo, nos terminan perjudicando. Porque al final lo que buscamos es que el beneficio que tenga el paciente sea a largo plazo y no dure solamente 1 o 2 semanas, ¿vale? Entonces, también tener mucho en cuenta eso. Ahora, otra cosa, la cuestión es de una persona sedentaria y una persona deportista. En México se da mucho eso, que hay mucha población sedentaria por el ritmo de vida, por la calidad de vida, etc.
pero también se da esta parte de los deportistas que a veces la mentalidad del deportista es de si yo puedo más, vamos a hacer esto. Y hay muchos deportistas que tienen una lesión grave, pero aún así siguen entrenando. Por esta mentalidad que ellos tienen siempre dar más. Entonces, lo que nosotros hacemos como fisios es acompañar al paciente y decirle, ok, vamos por este camino, pero también mira, hay otras vertientes, hay otras opciones las cuales podemos, mientras tú entrenas, porque nunca hay que mandar a un paciente con reposo absoluto o decirle a un deportista, mira, no puedo hacer nada. ¿Por qué no? Siempre va a haber otras variantes y es como generar esas adaptaciones para que el deportista pueda tratar esa molestia, esa lesión que tiene, pero sin dejar a un lado lo que le apasiona, que es el deporte. Así como en cualquier persona. Obviamente es como de, por ejemplo, me pacientes con lesiones en mano y que me dicen, es que me duele si muevo de tal manera. Yo me voy a decirle, no, te vas de reposo y no muevas las manos porque es algo imposible. Es justamente lo que hace fisio, es buscar esas adaptaciones en tratamiento para que el paciente pueda desarrollar sus actividades y nosotros a la par generar esa alivio del dolor, esa mejora de la fuerza muscular. Entonces al final es buscar esa adaptación para que el paciente pues salga adelante sin dejar a un lado todo lo que le gusta o le apasiona. ¡Ay, qué interesante! Sí, porque fíjate que normalmente pues cuando dicen, es que no quiero ir al doctor porque de seguro me va a mandar el montón de medicamentos que me vaya yo a acostar para que descanse. Y es la mayoría de las ocasiones, yo sé que hay padecimientos que requieres, pero como bien dices, en tu área no es precisamente hacer esto. Hay que acompañarse con alternativas. Y eso pues obviamente en tu área como profesional, tú eres la persona que va a indicar de qué manera va a llevarse a cabo la terapia. Porque aunque se pudiera decir que nuestra estructura, esta máquina perfecta, que nuestro cuerpo, la mayoría de hombres y mujeres pudiesen ser similares, pero que pueden trabajar de la misma manera. Cada uno tiene su manera y su método de vida ligeras, en la cual se desarrolla sus actividades que te van a diferir del tratamiento que vas a indicar. La terapia no es lo mismo que yo corra, tengo otra amiga que corre, pero bueno, ahí va a haber la diferencia, ¿no? Exacto. Y eso es un reto. O sea, realmente es un reto porque, por ejemplo, hay pacientes, yo me enfoco más hacia el área neurológica. Hay pacientes adultos mayores que toda su vida han sido de que iban a la tienda, que iban por sus nietos. Y, por ejemplo, llega un suceso que puede ser un AVC, un ataque cerebral, y pum, cambia la vida de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo explicas al paciente que, ok, nos vamos a quedar así? No, realmente no. O sea, siempre hay otras opciones, las cuales pues siempre es como siempre les digo, al final del día sí, puede haber ciertas enfermedades, patologías que requieran un reposo, pero lo que yo busco es que, por ejemplo, en pacientes neurológicos me salgan lo más antes posible de la cama. O que, por ejemplo, no sé, si algún especialista dijo, no, pues es que, no sé, da mucho por los esguinces y luego los mandan a reposo por un simple esguince, es como de, pues no necesariamente es reposo. Se puede generar, por ejemplo, ciertas movilizaciones, ciertas adaptaciones en tratamiento para que el paciente no se sienta de que pues ya, es que me pasó y ya con eso terminé mi vida deportista. ¿Qué vas a hacer de mí ahora? Ya sin poder moverme. Y por eso le huyen. Amigos dicen, no, hombre, ¿para qué voy? No, me va a decir que ya no hago ejercicio. Y a mí que me encanta correr. Oye, pero te estás lastimando. No importa, mira, me duele. Me pongo mi rodillera y mira, cuando estoy calentando, ya no duele. Claro, porque pues obviamente el músculo dijera el ligamento, no sé, la forma en que se estructure, pues está caliente y no sientes ese malestar. Pero al rato se enfría y cuéntame. Exacto, y ahí pasa cuando el dolor se vuelve crónico. O sea, realmente ya ahorita casi no se dice dolor crónico, se dice dolor persistente. Cuando un dolor se vuelve ya crónico, que lo normalizamos, que volvemos al tema anterior, que no es algo normal, ya entran otros factores, psicológicos, económicos. O sea, ya no solamente es de que, tengo una lesión en rodilla y por eso me duele, sino el dolor es algo complejo. O sea, el dolor es un tema
que nos podremos tardar horas hablando sobre él. Y cuando se vuelve un dolor persistente, que ya está constantemente ahí, aunque no sea un dolor, no sé, del 1 al 10, un 9, pero que sea un 3 y que está ahí constante, al final del día termina afectando al paciente. Entonces, siempre, por ejemplo, me ha pasado que ciertos conocidos me dicen así como de, es que no voy con el especialista porque me va a decir que tengo lesión en meñiscos y ya con eso, pues no, ya no voy a poder hacer nada. Ok, pero a la par de que no te lo dice y tú sigues realizando tus actividades, pues esa lesión puede ir aumentando y a posteriori puede ser mucho peor. Entonces siempre es como buscar esa alianza con algún terapeuta o con algún especialista que los vaya guiando por el camino que debe ser y no por un camino donde pues simplemente tengan esa limitación y digan, no, es que no voy porque me va a decir que estoy lesionado. Exacto. No, lo que siempre le oímos, digo, porque a todos en algún momento ha pasado, es de, híjole, de seguro me va a mandar a descansar, de seguro me va a dar 3 pastillas para el dolor, porque es lo que todos los doctores hacen, te dan pastillas para el dolor y ya que descanses para que se te desinflame, entonces ya como nuevo, ¿para qué voy? Mejor, mira, eso de la consulta me lo ahorro, porque realmente no lo ven como una inversión. Cuando se trata de salud, realmente no lo ven como una inversión. Exacto. Desgraciadamente, estamos en un país que no tenemos la cultura de la prevención. Y esto hace que pues corramos ya cuando tenemos un problema grave. Y hablábamos acerca de la tecnología, Mau, y creo que esto, no me van a dejar mentir las personas que nos ven, tú que lo ves a diario, entre más se nos facilita la tecnología y nos permite abrir mundo, dijeran, para adquirir mayor conocimiento, lamentablemente los aparatos absorben toda nuestra atención. Y eso no es lo malo, dijera, hay para todo, ¿no? Exacto. Sino la posición que no es la correcta para estar trabajando en un teléfono, porque muchas personas que dicen, no hombre, yo trabajo en el teléfono y súper rápido, pero ya traes una joroba, ya traes una contractura, ¿sí? Ya traes en los hombros, entonces hasta para sentarse, porque luego están así. Y me duele acá, ¿no? El coxis, ¿cómo le llaman? La zona lumbar. La zona lumbar. Entonces, yo no sé por qué, ¿no será la edad? ¿No será que no he hecho ejercicio? Entonces, esto es algo que va siendo progresivo, se puede decir, pero no lo notas ya hasta que está el malestar o que de repente, oye, es que me quise acostar y me quedé ya sin poderme mover. ¿Por qué? Por las malas posturas. Vamos a hablar de lo básico, las posturas. Exacto, y como tú lo dices, estamos en una sociedad la cual pues está en constante cambio y en una vida realmente acelerada. Entonces no es como decir, pues vamos a cambiar esto porque al final del día pues es algo que necesitamos. Ya no se vuelve como que un gusto, se vuelve una necesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Adaptarnos en cuestiones, por ejemplo, de los tratamientos. Algo muy importante, y volvemos a la cuestión del sedentarismo y estas partes que normalmente estamos mucho tiempo en el celular, es como ilógico de, ok, vamos a que me dé un masaje para relajarme, pero al final del día lo que necesitas es fuerza. ¿Cómo generas fuerza? Con cierto tipo de entrenamiento. Entonces, lo que nosotros buscamos, o lo que yo busco, es que mis pacientes, a pesar de que me estén en esta postura, que me hagan ejercicio y esos músculos sean capaces de mantener esta posición sin generar dolor, ¿vale? Porque al final del día es como decirle, ok, vamos a cambiar esta postura, vamos a cambiar esto, pero al paciente, después de todas las cosas que tiene en su cabeza, de familia, trabajo, llega a su casa y se cansa y es como de, lo que menos me acuerdo es lo que me dijo el fisio. Entonces yo vuelvo a mi vida diaria, entonces le digo, lo que tenemos que generar es cierta adaptación para que el paciente se adhiera al tratamiento y generar ejercicio para que esos músculos, si se cansaban en 1 hora, ahora se cansen en 8. ¿Vale? Y no generar como tal esos cambios en su vida, pero a base de ejercicio. Estamos hablando tan solo lo básico que vienen siendo las posturas, que es bastante importante que ahorita que empiecen esas molestias, acude con el profesional, ve con Mau para que te diga qué está pasando y estés a tiempo, no al rato pues ya tengas que estar inmovilizado o tengas que estar realizando otras actividades ya como terapia, porque tenemos la idea. Y digo porque ha sucedido no solamente ¿cómo se llama? En el área médica, no sé, ponle la especialidad que quieras, que vamos, tomamos la consulta y, es magia, ya. No,
asistir a las terapias es progresivo, tiene que haber varias citas, ¿no? Exacto. Y hasta que te den de alta, entonces ya puedes decir que estás bien. Exacto, y es algo que se repite muchísimo, que por ejemplo el paciente acude a terapia, se empieza a sentir bien y deja de asistir. Pero realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que todo es un proceso, ¿vale? Así como, no sé, un tratamiento que te dan con fármaco, al igual con terapia. Es como de decir, pues es que, por ejemplo, a mí me dolía cuando levantaba el brazo, ahorita lo levanto y ya no me duele. Sí, pero también los tejidos que rodean la articulación, por ejemplo, ya sea rodilla, hombro, tienen un proceso para sanar. Obviamente es como un poquito irónico el hecho de pensar que una lesión que se viene desarrollando por días, meses, la podemos quitar en 2 días, 3 días. O sea, es algo pues realmente hasta cierta parte un poquito ilógico, porque tenemos que permitir al cuerpo que sane. O sea, el cuerpo sana por sí solo, pero tenemos que guiarlo, ¿vale? Para que el cuerpo tampoco genere otras como limitaciones. Y por eso es importante acudir con un profesional, porque él es el que te va a ir guiando y te va a ir diciendo, mira, ahora podemos hacer esto. Mira, no podías hacer esto, pero ahora sí. Pero ahora vamos a generar un poquito más de complicaciones en el tratamiento para que después no solamente no podías hacer esto y ahora sí, pero ahora no sé, me puedes cargar algo y me lo levantas. Exacto. Es no solamente quitar la lesión, sino tratar todo el contexto que envuelve al paciente. Ya ven, amigos, vayan tomando nota. Que ahorita vamos a recordar tus redes sociales y tus contactos para los amigos que se están integrando ahorita en la charla. Y quien no, después más adelante la vea, oiga, tengan dudas, también pregunten. Y nosotros con todo gusto les damos los datos de nuestro amigo para que acudan. Si tienen dudas también, porque antes escuchábamos que no había fisioterapeuta, pero había huesero, ¿no? Entonces, platícanos, Mau, desde tu experiencia, ¿qué diferencia hay con uno y el otro? Ok, tener en cuenta que el huesero parte de algo que se venía desarrollando de tiempo atrás donde no había otras opciones. O sea, donde era lo único que había, entonces, por ende, si no hay oferta y hay demanda, entonces es a lo único que conozco. Todo parte de la falta de información o de la información distorsionada. Entonces, un fisioterapeuta, le digo, va desde la cuestión de hacer una historia clínica, de conocer al paciente, no solamente de la lesión, sino en qué trabaja, qué se desenvuelve, qué hace, qué no hace. Entonces, nosotros partimos de todo eso. Hacemos de conocimiento general al paciente para conocer el por qué se lesiona, el por qué se sigue lesionando, el por qué si duele hacer esto, qué zona está comprometida. Y a diferencia de un huesero o estas personas que soban y todo esto, es que no hay como ese razonamiento clínico, por así decirlo. No hay como ese análisis de la persona como tal, sino es de llegar y, ok, me duele aquí, ok, empiezo a tallar o generar ciertas movilizaciones y con eso. Entonces partimos pues prácticamente de la nada cuando se trata de personas que no generan un análisis clínico como un fisioterapeuta o un profesional en salud, llámese traumatólogo, llámese fisio, todas estas cuestiones, estas ramas del área de la salud. Entonces la principal diferencia es justamente esto, el análisis clínico que se hace del paciente para conocer qué es lo que realmente está dañado, porque hasta su nombre lo dice, muchas veces se enfocan solamente en los huesos y realmente hay estructuras en las articulaciones que a veces ni conocemos. Por ejemplo, hay estructuras como bursas, hay estructuras como ligamentos que cada una tiene su función. Entonces es de suma importancia saber cuál es la función de cada estructura para conocer de dónde puede venir como que la deficiencia. Entonces, yo diría que de ahí parte la diferencia de este abordaje clínico que se hace al paciente y un abordaje completo. Oye, me parece bastante interesante uno de los puntos que estábamos hablando ahorita. Voy a retomarla con respecto, hablabas hace rato de los ejercicios de fuerza. La mayoría de las personas desconoce cuáles son los ejercicios de fuerza. Y te digo esto porque cuando tengo amigos en el gimnasio, ellos realizan ejercicios de fuerza, pero si tú le dices a una persona común y corriente, dijera normal, que no están acostumbradas a ir a un gimnasio, sobre todo en el caso de las mujeres, dices, vamos al gimnasio. No, yo no me quiero poner como un hombre así todo musculoso. Entonces, la gente no acude a hacer ese tipo de actividades, pero
¿qué sucede? Y eso es algo que apenas lo platicábamos primero que nada con las amigas, porque entra la etapa de la mujer en lo que es la premenopausia o la menopausia, donde empiezan a perder esa masa muscular. Exacto. Lamentablemente a veces tienes que llegar hasta ese proceso donde dices, ay, ¿qué pasó por aquí? ¿Qué pasó por acá? ¿No? Entonces te preguntas, ¿por qué estoy perdiendo mis músculos? ¿Por qué estoy perdiendo esa tonificación muscular? Y corremos a ver con quién voy. Pues tenemos que ir con un fisioterapeuta para que nos enseñe a realizar actividades o ejercicios que nos ayuden otra vez a tonificar esos músculos a través de los ejercicios de fuerza, ¿es correcto? Exacto. Hay que tener muy en cuenta que los ejercicios de fuerza es algo muy importante, como tú lo comentas en cuestiones, por ejemplo, de mujeres con todos esos procesos biológicos, porque al final del día el ejercicio de fuerza nos va a prevenir que en futuros estadios genere como tal esa pérdida de fuerza, esa pérdida de masa muscular. Entonces es de suma importancia trabajar ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque conforme vamos creciendo nuestro músculo se va haciendo más chiquito, también la cuestión del hueso va perdiendo ciertos nutrientes, ciertas cuestiones. Entonces el trabajar ese tipo de ejercicios va a favorecer no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces algo que siempre les digo es envejecer con dignidad y calidad. Entonces es de suma importancia trabajar. Y pasa mucho que, por ejemplo, llegan a terapia o a consulta y me dicen, pues es que fíjate que quiero entrar al gimnasio, pero ¿y si me lastimo? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Y es como de, ok, vamos por partes. Entonces, primero, si quieres entrar al gimnasio, vamos. Y entonces vamos guiando al paciente para que esos miedos, esos temores, pues no se vean presentados. Así es que conlleva muchas cosas el asistir a una actividad física. Ya no solamente hablamos de lo que es un gimnasio. ¿Por qué vamos a un gimnasio? Porque podemos realizar ejercicios de fuerza apoyados con herramientas externas, ¿no? Exactamente. Pero para ello, si es la primera vez, acude con un profesional, que en este caso esas asesorías también las pueden brindar ustedes. Así es. Donde cómo va a ser tus primeros ejercicios para que tú lo sepas hacer de manera adecuada, porque hay algo que se llama biomecánica deportiva, que la mayoría de nuestros amigos coaches en los gimnasios desconoce. Sí, hay que reconocerlo, porque los ves luego haciendo cada cosa que tú dices, ¿y quién te puso a hacer eso? Pues el coach, ¿no? Entonces, si no saben, mejor pregunten y acérquense a los profesionales. Oye, Ma, vamos a ir a un corte para que los amigos que pues forman parte también del proyecto y que se suman, pues se puedan promover aquí en nuestro espacio. Así que no se muevan, regresamos. Kazán Radio Web. Activando intensamente tus sentidos.
Kazan Radio Web. Activando intensamente tus sentidos. Con la charla, la verdad está bastante interesante. Hay cosas que siempre te van a seguir ayudando para ir aprendiendo más y conociendo más. Y sin duda alguna, híjole, el tema también da para muchísimas cosas más que despejar, porque ahorita detrás de cámaras platicábamos cómo es importante que las personas que acuden a hacer actividad física, sobre todo en los gimnasios, ¿no? Pues estén orientados de la mano de los profesionales. Primero que nada, para que sepas cómo trabaja tu cuerpo, Exacto. que es lo que hablamos acerca de la biomecánica deportiva, y qué ejercicios vas a hacer apoyado de ciertas herramientas. Y sin duda alguna, el peso. Híjole, yo he visto a los amigos varones que échale más y ponle más. Y yo sé que es la adrenalina y la euforia que tienes, pues te motiva a querer seguir y todavía ponerle más. Pero pues no es lo mismo el peso que va a cargar un varón a que va a cargar una dama. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Y sobre todo los objetivos que cada uno de ellos tenga. Así es de suma importancia porque hay algo que pasa muy común en pacientes que van al gimnasio por primera vez. Es de una, la técnica, dos, ¿cómo sé cuánto cargar? ¿Vale? Y muchas veces por esta falta de información que yo siento que todo parte de ahí, es de, ok, no sé, yo cargo, supongamos, 50 libras. ¿Cómo sé cuándo puedo progresar de esas 50, pasarlas a unas 60 o 75? Entonces, si no tenemos como esa orientación o esas indicaciones, las cuales nos da un profesional, entonces ahí vienen las lesiones. Digamos, no hay un ejercicio lesivo como tal, hay un ejercicio el cual, pues una, no tiene buena técnica, dos, el peso está, pues es incorrecto, cuestiones así, y ahí es de donde parten las lesiones, ¿vale? Entonces, no hay que esperar a que aparezca la lesión, sino también tratar de la prevención, que al final del día eso es importantísimo, porque eso tiene mucho impacto en los pacientes, tanto en cuestión económica, porque no es lo mismo que de un dolorcito de rodilla que fue por, no sé, algún esguince o alguna torcedura, por así decirlo, después, pues es que resultó que tengo una lesión en meñiscos. Entonces, pues de ahí parte la cuestión de la prevención, de saber, y más bien ir conociendo el cuerpo, porque al final del día eso es lo que buscamos. Es como de, si yo me conozco, sé que, por ejemplo, al caminar o algo así me duele, ok, entonces voy a que me chequen ese dolor para que no se vuelva algo más complicado y después sea mucho más difícil tratarlo. Oye, fíjate que hay algo que me llamó muchísimo la atención respecto al tema, cuando hablábamos de ir a terapia y
tener pues esas actividades que te ayuden a tonificar tu musculatura. No solamente hablamos del músculo, sino también de los huesos. Híjole, conforme va avanzando la edad, pues no vas a dejar mentir, hay mucho problema en lo que es la descalcificación, porque no tenemos o no hemos creado esa fuerza también en nuestros huesos. Entonces, wow, realmente hay que saber llegar o que hay que adquirir el conocimiento a través de los especialistas, una vez más contigo, Mau, que nos lleve a tener una vida adulta digna, ¿no? Exacto. No tener que estar dependiendo de alguien para que me ayude, para que me cargue, o andar con un bastón, o andar con una andadera. ¿Cómo es importante el que nosotros tengamos alguna actividad física que nos ayude, no solamente, como hablábamos hace rato, por vanidad? Yo sé que muchas amigas, oye, es que ya están poniendo el brazo flácido, ¿no? Pero no solamente hablamos de que hay que poner esas actividades de fuerza para lo que es el músculo, sino también para fortalecer nuestros huesos. Platícanos de eso. Exacto. Por ejemplo, hay algo que me gusta tocar mucho en cuestión del cuerpo, algo que siempre me gusta compartirle a mis pacientes. Hablamos, o yo pongo como referencia el glúteo, ¿vale? El glúteo porque muchas veces lo hablamos desde la parte de la vanidad, como tú lo dices, todas estas cuestiones, pero el hecho de tener un glúteo fuerte, eso nos va a ser un equivalente a que la marcha, que nosotros que nos caminábamos y todo eso, sea estable, ¿vale? ¿Por qué? Porque el glúteo es el principal estabilizador de la marcha y de todas esas cuestiones. Entonces, más allá de la vanidad, el hecho de tener músculos fuertes, como te comento, la cuestión del glúteo y todas esas cuestiones, es de que el paciente va a poder desarrollar su día a día, su día a día de una manera más sencilla. Entonces, ¿de qué nos va a servir el hacer ejercicio de fuerza? Que va a impactar tanto en cuestión muscular, va a impactar en cuestión ósea y también entra la cuestión emocional. ¿Por qué? Porque a veces el ejercicio lo tenemos como infravalorado aquí en México. O sea, a veces pensamos que la única manera de generar como tal esta fuerza es tomando ciertos factores externos como colágeno, todas esas cuestiones, pero el ejercicio por sí solo va a generar como que un impacto, te digo, no solamente en músculo, sino en hueso, articulación, tendones, ligamentos, que todos trabajan en conjunto. No podemos aislar cada segmento, cada parte por sí sola, porque al final del día el cuerpo trabaja en un conjunto. Entonces, al impactar de una manera, terminamos impactando una que a lo mejor ni siquiera nos esperamos y que vamos a tener beneficios, o muchos más beneficios de los que realmente, pues, a lo mejor y podemos pensar. Ahorita que estás hablando con respecto a los glúteos, ese músculo que envuelve nuestras caderas, que es la base o el equilibrio que podemos decir, hemos visto, o al menos a mí me ha tocado escuchar, me imagino que los amigos que nos ven y que nos siguen también, es que dicen, híjole, antes si se caía una persona ya mayor, no le pasaba nada, estaban corriosos, dicen, ¿no? No, ahorita se cae, híjole, ya le tiene que poner una prótesis, ya le tiene que andar operando, etcétera, etcétera. Creo que va mucho de la mano que antes teníamos la actividad física, o al menos caminar, fortalecía nuestra estructura, fortalecía nuestras caderas, nuestros músculos. Hoy en día, pues la vida sedentaria, conforme avanza la tecnología, vamos siendo más sedentarios. Y nos damos nuestro gusto, se puede decir, ¿sabes qué? Pues mejor me quedo aquí sentado viendo el teléfono, viendo la televisión, lo que tú quieras, o a veces hasta el trabajo, porque tengo amigos que dicen, no hombre, yo quisiera tiempo para poder ir a hacer ejercicio, pero en realidad eso es algo de las cosas que yo también he notado. Que para llevar a cabo una actividad de fuerza no requieres cargar demasiado peso, es más la técnica, ¿no? 2, el que no necesitas 2-3 horas, con 15-20 minutos. Exacto. No necesitas de lunes a domingo, de 2 a 3 días. Entonces, es importante conocer todo esto para que podamos ayudarnos y llegar a obtener una vida digna ya estando mayores, ¿no? ¿Cómo es esta información? Digo, yo por ahí estaba observando y dije, híjole, y a veces somos tan aferradas.
Exacto, hay temas importantes que tocaste. Una, la cuestión de saber diferenciar que la actividad física no es lo mismo que ejercicio. Por ejemplo, me llegan mucho a consulta y me dicen, pues es que yo sí hago ejercicio, o sea, salgo y camino, pues voy a dejar a mis nietos y de regreso. Ok, sí, pero también la cuestión del ejercicio dosificado, el ejercicio con ciertas variantes y todo eso, también es importante. Entonces, diferenciar que son cosas, pues no hay... no tan diferentes, pero sí tiene cada una su parte importante, ¿vale? Otra cuestión es de que al final del día, el estilo de vida del paciente antes de una lesión es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tocamos a los pacientes neurológicos. Un paciente neuro que cayó en cama, pero antes tenía una vida de deportista, que se paraba a tal hora, hacía sus comidas, comía de manera saludable, la recuperación del sistema nervioso va a ser relativamente un poquito más sencilla a comparación de un paciente que era sedentario y tuvo un ataque y cayó en cama. Entonces, no solamente es decir, ok, tuve un ataque, ahora estoy en cama y no me puedo mover, sino todo el contexto del paciente genera un impacto muy importante en el futuro del paciente. Entonces, por eso es importante el hecho de, volvemos al tema de, no es necesario tener 1 o 2 horas al día, con 30 minutos es más que suficiente, obviamente generando ciertas adaptaciones, y tampoco necesitas un gimnasio en casa, un gimnasio donde puedas o tengas un montón de aparatos, realmente con poco puedes hacer mucho, y es algo que yo siempre les doy en terapia, les enseño la manera con lo que tienen, generar un tratamiento también en casa que los va a terminar ayudando. Y a veces me dicen, fíjate que empecé a hacer estos ejercicios en casa, la verdad me siento mucho mejor. Sí, porque al final del día lo que buscamos es que el paciente se mueva, o sea, que el paciente haga ejercicio. Y obviamente no es necesario hacerlos gastar y que, oye, me vas a comprar estas mancuernas o me vas a comprar esto. No, con lo que tienen. He mandado a pacientes que hasta con bolsitas de arroz generamos adaptaciones y el paciente me termina generando ciertas modificaciones estructurales con poquito. Entonces no es necesario tener la gran cosa para pues llevar una vida un poco más saludable, que al final del día esto va a terminar repercutiendo de manera positiva. Exactamente. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, las adaptaciones que con las mismas cosas que tenemos en casa, vemos ahorita que fue el tema de pandemia, muchos gimnasios cerraron y que andabas desesperado buscando dónde y cómo y con qué, ¿no? Entonces, muchas pues atletas fitness ahí en las redes sociales empezaron a dar un sinfín de ideas y tú dices, híjole, y se me cerraba el mundo porque no tenía unas mancuernas y los botecitos de agua, ¿no? Estos Exacto. Así los llenas y bueno, hasta con los garrafones y un sinfín de cosas y tú dices, híjole, oye, pues si todo eso lo tenemos, no necesitamos ir necesariamente a un gimnasio, solamente es acudir nuevamente con lo que vuelvo a mencionar, profesionales que te sepan orientar en base primero a lo que estás necesitando por salud, segunda, cuál es tu objetivo también, el mantenerte tonificada. A veces personas que dicen, oye, pero pues yo estoy bien así, Exacto. Yo lo único que quiero, sabes que a veces hasta respirar mejor porque ya luego camino a la esquina y me sofoco, entonces hay que empezar a trabajar eso. Y hay casos que pues ya dicen, oye, pues ya como que ya me di mucho el gusto y ahora sí tengo que bajar unos kilitos, para todo hay. Fíjate, Mau, que ahorita con el tema de la realización de actividades físicas ahondamos un poquito más, pero también manejas otras áreas que están bastante padres. Y algo que me pudo impactar de lo que realizas es todo lo que trabajas a sistema neurológico. Me gustaría que les platicaras a los amigos, pues, de qué se trata ese show. Porque estás escuchando aquí detrás de cámaras que hasta milagro se puede decir que has tenido la oportunidad de ver, ¿no? Ok, sí, bueno, la parte neurológica es una parte muy bonita, sí es una parte compleja. ¿Por qué? Porque los pacientes que caen en cama, volvemos a lo mismo, pacientes que no se pueden mover, que perdieron la movilidad de cadera para abajo o de la parte derecha, izquierda, o solamente pueden mover cabeza. Ahí te preguntas, ok, sí, entonces con ellos, ¿cómo puedo activar un músculo si no se mueven? Entonces es como, no es tan fácil como decir, pues con un paciente deportista, pongamos el ejemplo, pues me va a hacer un curl de bíceps. Entonces con un paciente neuro no es así. Con el paciente neuro es hacer un poquito más detallado de cómo podemos generar
esas movilizaciones en cuestiones musculares, articulares, para que el paciente al final del día pueda ir recuperando esas habilidades motrices que ha perdido. Por ejemplo, yo me enfoco mucho hacia pacientes con eventos cerebrovasculares. Por ejemplo, así a muy grandes rasgos, es cuando una arteria que está en el cerebro, hay de dos, o llega mucha sangre o se tapa y ya no llega sangre. Entonces, dependiendo la zona que se ve afectada, van a ser las repercusiones que va a tener el paciente neuro. Yo qué hago es generar como tal esos tratamientos para que el paciente poco a poco, si no puede caminar, generar eso para que el paciente pueda poco a poco ir dando pasitos, caminando. Tener en cuenta que esto no es un proceso que se va de la noche a la mañana. En pacientes neuro son pacientes los cuales toma su tiempo porque la recuperación del sistema nervioso pues es un poquito más lenta, más compleja que por ejemplo la recuperación de un músculo, cuestiones así. Entonces yo lo que hago es eso, es generar como tal esa independencia en pacientes. Por ejemplo, si un paciente está en cama, yo lo que busco es sacarlo lo más antes posible de la cama para que él pueda volver a sus actividades físicas. Tocamos el tema que hablamos anteriormente de... Es que el paciente estaba acostumbrado a caminar y hacer ciertas actividades y ¡pum! De la noche a la mañana ya no lo puede hacer. Y no es porque no lo quiera hacer, sino porque simplemente el cerebro no se lo permite o el cerebro no manda esa señal a los músculos para que puedan generar esas activaciones. Entonces hay ciertas técnicas en fisioterapia las cuales buscamos esa... Hay algo muy hermoso en el cerebro que es la neuroplasticidad, que es generar esas adaptaciones a nivel neuronal para que el paciente, digamos, por así decirlo, recuerde qué es moverse o cómo moverse. Es como volver a enseñar a un paciente que ya es adulto mayor, desde chiquito, cómo volver a generar todos esos procesos poco a poco para que después podamos, no sé, andar en andadera, después en muletas, después en bastón y después generar su vida día a día. Entonces sí es algo muy bonito. Sí, realmente interesante. Te estoy escuchando y, por ejemplo, me viene a la mente eso que estás diciendo de la los aneurismas que les llaman. Pues vienen siendo unos hilitos de sangre realmente que viajan a través de nuestras venas, que muchas personas no le toman realmente importancia cuando empiezan a tener esos problemas de varices, porque de ahí es donde viajan, ¿no? Según tengo entendido, tengo varios conocidos que empezaron con ese tema. ¿Por qué no hicieron actividad física? ¿No cuidaron su alimentación? Yo sé que a veces el trabajo absorbe, pero si no te das la oportunidad de mover la mecánica, nuestra estructura, pues sin duda alguna va a repercutir en algo. Y mira cómo algo tan pequeño puede incluso hasta privarte de la vida, porque si la salvas de una afección de este tipo y no llegas a lo que es un derrame por completo donde pierdes la vida, puede también llegar a ocurrir donde en algún momento de nuestra estructura, donde no se logre detectar ese hilito de sangre, y lo vemos porque hay un caso muy sonado, no tiene mucho que pasó, de la chica esta que se hizo una operación estética. Obviamente a lo mejor no cuidó el proceso, pero un pequeño hilo de sangre que logró obstruir una de las venas principales, pues esa vena pasa atrás de lo que es la articulación de la rodilla. Tengo entendido por lo que platican dentro de su diagnóstico que fue con un fisioterapeuta y le dijo, tienes que ir con el alergólogo. Y como no hubo mayor dolor, se tomaba unas pastillitas y le calmaba, ¿no? Y de hecho pasaron como 2 o 3 meses y no le tomaba importancia a la chica hasta que la rodilla se le empezó a inflamar. Y fue con el fisioterapeuta, le dan la indicación del alergólogo porque no encontraba por qué tenía esa inflamación. Dice, bueno, no es ligamentos, no es articulación, no es músculo, tiene que ser una vena. Y sí, desgraciadamente no acude a tiempo y esto le hace perder la vida. Una persona bastante joven, que tengo entendido se cuidaba muchísimo, y como una afección que tú dijeras, híjole, por eso se murió. Pues sí, implica mucho el que no cuidemos nuestra salud y porque es importante acudir con profesionales, porque no
no podemos tener todo el tiempo ni la razón ni el remedio en nuestras manos, porque a lo mejor lo que te funciona a ti, Mau, no me funciona a mí y viceversa, ¿no? Entonces, como pequeñas cositas, y me vino a la mente ahorita este tema, porque a veces nosotros dices, ay, bueno, pues no pasa nada, ¿eh? Al rato me pongo una pomada y se me quitó. Exacto. No, hay que ir directamente a atacar el problema antes de que se vuelva algo mucho mayor. Ahorita que hablabas con esto. Y otra de las cosas que yo he escuchado también en los amigos que nos ven, oye, pero si tuvo una lesión, ¿qué crees? Que hasta nos pronostica el tiempo, porque me empieza a doler aquí o me empieza a doler allá, o es que me dijeron que cuando viniera el frío me iba a doler. Yo había escuchado, tú que eres el especialista, que eso no es cierto. Exacto, volvemos a lo mismo de normalizar las molestias o el dolor, porque al final del día tenemos, la verdad, muy arraigado el hecho de, es que si me entran las rodillas es porque va a llover. Obviamente parte de muchos tabús, parte de muchas ideologías, las cuales pues vienen de atrás, o sea, de generaciones pasadas, pero por lo mismo, porque había una falta de información y había como que esa ausencia de especialistas que se dedicaran meramente a eso. Entonces ahorita que hay como que estas opciones, estas variantes, hay que tener en cuenta de que no hay que dejar pasar tan fácilmente pues algo que ya lleva mucho tiempo ahí. Tocando el tema, por ejemplo, de lo del caso clínico, es también saber cómo derivar a un paciente con algún otro especialista, el cual pues puede tener una segunda opinión y va a ser pues muy importante o de mucho valor. También tener en cuenta que, por ejemplo, una molestia, a pesar de que, porque puede llegar a pasar, que sea como que muy leve, puede tener repercusiones, ¿vale? Entonces, pues sí, es saber que no el dolor no es normal. O sea, si yo quisiera que se quedan con algo, es que vivir con dolor no es normal. O sea, y no está bien normalizar el dolor. O sea una molestia así pequeñita o estas cuestiones, también importante, no automedicarse. Porque este es un tema muy frecuente en la población, el cual, pues, me inflamé, me tomo un antiinflamatorio y con eso tengo. Entonces es muy importante eso. Yo si pudiera dejarles algo es no normalizar el dolor y no automedicarse y siempre acudir con un especialista, que eso va a ser la parte fundamental de todo. Oye, y aprovechando esto, ¿qué te parece si invitamos a los amigos para que te sigan en tus redes sociales? Sí, claro. Los invito. Mi página de Instagram de la clínica es fisionerv.mx. Mi página de fisioterapeuta me encuentran como @maumedinaft. Y mi número para cualquier duda o citas es el 271-122-4494. Ahí está, amigos. Cualquier duda que ustedes tengan, contesta súper rápido, eso me consta, y además muy profesional. Cualquier duda que tienes hasta que no quedes satisfecho con la información, entonces eso te brinda pues obviamente la confianza para que tú puedas acercarte y despejar todas aquellas inquietudes. Y como tú dices, no normalicemos el dolor, porque también luego dices, híjole, empecé con una pastillita, un paracetamol, y ahorita ya estoy tomando un diclofenaco y algo más fuerte porque ya no lo aguanto, o sabes que es que ya me quedé trabado, ayúdenme porque ya no me puedo mover. Entonces no esperar hasta llegar a eso. Fíjate que algo que había escuchado también con respecto a este tema es ¿cómo le dicen? Cuando miden el dolor. ¿El umbral del dolor? El umbral del dolor. Sí, he escuchado con respecto a este tema, porque hay personas que dicen, no, pero pues si tienes una lesión, tienes una fractura, pero no me duele, nada más no siento la pierna o el pie, pues no me duele. Uh-huh. Y hasta que te enseñan la radiografía dices, pues ¿a qué horas pasó eso, no? Entonces, el umbral del dolor también es bastante diferente de un ser humano a otro, ¿no? Exacto, es algo que sí pasa. O sea, por ejemplo, algo que también siempre le digo a mis pacientes es que un diagnóstico no siempre significa destino. O sea, un diagnóstico no siempre va a predisponer lo que te va a pasar. Obviamente, sí tenerlo en consideración. Porque, por ejemplo, ahorita me viene a la mente un recuerdo de un paciente que tenía una fractura, pues realmente algo grande a nivel de cadera, y el paciente me podía caminar, se podía mover sin ningún tema. Entonces, sí es el umbral del dolor, sí depende de cada persona. Entonces, sí es algo importante, porque también tengo pacientes que me dicen, es que a mí no me duele, pero cuando me duele,
me duele, o sea, exacto, es como de, yo sé que, por ejemplo, si algo ya me está molestando es porque ya es algo en serio. Y luego también hay pacientes que, por ejemplo, apenas rosa o algo y duele. Entonces, mi responsabilidad ahí no es juzgar si le duele o no, o si es que le duele. Mi responsabilidad ahí es creerle al paciente que le duele y atacar qué es lo que le está generando esa molestia. Entonces, sí es algo que existe, pero también es algo que tenemos que tener como referencia, o también, volvemos a lo mismo, conocer nuestro cuerpo, porque al final del día, pues es con la única persona que convivimos. Exacto. Entonces, si lo conocemos, entonces va a ser mucho más fácil el hecho de, ok, me genera una molestia aquí en rodilla, ok, ya creo que puede ser esto, pero lo voy a ir a corroborar con un especialista. Así es, amigos, y pues ya se pueden dar cuenta desde qué área pueden abarcar, conocer, despejar sus dudas, desde qué tú necesitas y requieres. Así como, por ejemplo, van al dentista para tener una buena salud bucal, bueno, pues también es importante acudir con el fisio para que puedas tener una salud de que ya empieces a cuidarte desde ahora hasta, pues ahora sí que de los siglos, ¿no? Para que tengas una mejor calidad de vida en cualquiera de las etapas de la vida de cada persona. Oye, pues ya viene lo bueno, las preguntas que nos hacen las personas, ¿no? Ok. Porque pues cada quien tiene sus ideas y es respetable. No vamos como dicen, no vamos a cambiarle la vista o el punto de vista a cada persona. Solamente despejamos aquellas para las personas que quieran y decidan creer en ello. Okay. ¿Qué diferencia hay entre un quiropráctico a un fisioterapeuta? Ok, principalmente el quiropráctico está como con esta idea de movilizar vértebras, movilizar huesos, movilizar todas esas cuestiones, y con eso tratar de aliviar como tal un síntoma. Entonces, un quiropráctico se enfoca más en eso, es como que ciertas técnicas de alta velocidad y el famoso chasquido que genera esa satisfacción en el paciente y dice, mira, me tronó, como que algo se acomodó. Uh-huh. Pero si nos vamos a partir de la evidencia científica, se ha demostrado que sí, puede haber un cambio, entre comillas, un cambio estructural a nivel de huesos o vértebras, pero al final del día, si no se corrige todo un patrón muscular o un patrón fisiológico, generalmente se vuelve un ciclo vicioso. Entonces, relativamente, genera alivio el hecho de que te truenen los huesos, pero si vuelves a la misma condiciones en las cuales te desarrollas, pues vuelve a lo mismo. Entonces, al final del día, los quiroprácticos se basan en eso. Y los fisioterapeutas, pues como lo comenté hace un momento, no solamente nos fijamos en las cuestiones óseas o en las cuestiones musculares, sino nos fijamos en todo el contexto del paciente. Entonces, pues sí, es acudir con un profesional para que él le vaya guiando y le vaya diciendo, oye, mira, no solamente existe el hueso en el cuerpo, sino también existen otras estructuras. Y es explicar al paciente cuál es la función de un ligamento, cuál es la función de un tendón, cuál es la función del músculo como tal. Entonces, generar ese tratamiento, pues como yo siempre lo digo, pues general, o sea, abarcando todos los aspectos posibles que se pueda en el paciente. Entonces, sí hay una diferencia, yo diría eso, porque me ha tocado muchas veces que me llegan pacientes que fueron con el quiropráctico o estas cuestiones, y a veces generan como que otras afectaciones, por así decirlo. Entonces, pues nada, o sea, siempre acudir con un profesional del área de la salud, el cual pues pueda diagnosticar, pueda evaluar y pueda realizar una historia clínica completa, y lo cual va a ser la pauta para establecer un tratamiento en el paciente. Ok, otra de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿cuál es el padecimiento que mayormente atiende un fisioterapeuta? Ok, realmente la fisioterapia puede abarcar muchos aspectos, o sea, tanto una cuestión intrahospitalaria, por ejemplo, un paciente que está hospitalizado, está en cama, el fisio también entra y atiende a pacientes dentro del hospital, también entran cuestiones, por ejemplo, en deportistas, también entramos atendiendo a niños, pues pediátricos, también adultos mayores, también cuestiones, por ejemplo, pacientes que tienen dificultades cardiorrespiratorias, neurológicas, de fracturas, pero lo que más atiende prácticamente son fracturas o molestias en rodilla, que es lo más común, pero ahí la importancia es saber descartar hacia dónde va esa molestia de rodilla y ver de dónde viene.
La pregunta del millón ahí, pero bueno, yo creo que cada quien, ¿no? ¿Es caro ir al fisioterapeuta? Realmente depende mucho la zona. Le puedo decir desde mi experiencia que he estado en varios estados, como en Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Veracruz. Realmente depende mucho la zona, pero hay algo que yo siempre digo, que al final del día el fisioterapeuta no es un gasto, es una inversión. Entonces, si partimos de ahí, yo diría que cuidar tu salud realmente no es caro. O sea, el tener como que muy importante eso, realmente no se vuelve un gasto, sino una inversión. Y, por ejemplo, tener en cuenta que la cuestión económica no siempre, o más bien, no debería de ser un factor para que la gente se pueda acercar a terapia. Hay muchas opciones, muchas variantes, como todo, pero yo me quedaría con eso, que el hecho de cuidar tu salud no es un gasto, que no se vuelve lo caro, sino se vuelve una inversión. Definitivamente. A lo mejor lo ven así en el momento de que pues no deciden, no quieren o no es el momento, no urge. Y pues dices, ¿para qué voy? Mejor me lo ahorro, ¿no? Porque normalmente así somos. Y desgraciadamente, pues ya cuando vienen problemas como descalificaciones, fracturas, o que tengas que depender de ciertas pues, herramientas externas para poder moverte, trasladarte o estar pidiendo el apoyo, creo que eso es algo frustrante, definitivamente, ¿no? Exacto. Entonces, evitar todo eso para que pues podamos llevar una vida digna aún en la tercera edad, ¿no? Exacto, es importantísimo, porque como tú lo dices, al final del día lo que buscamos es envejecer bien. O sea, muchas veces cuando estamos jóvenes o cuestiones así no lo vemos, pero conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta de, es que si hubiera hecho ejercicio, es que si hubiera hecho esto, y realmente algo que se dice mucho es que el hubiera no existe. Entonces, si se puede atacar desde un inicio o antes de que aparezca, pues al final del día creo que todos queremos envejecer y ser independientes. O sea, no tener como que el hecho de estar como dependiendo meramente de alguien para que me pueda dar de comer o para que me lleve al baño, porque sí son temas que exacto, son temas que existen, y algo que yo siempre comparto es que el tema de la discapacidad es un tema que muy pocos conocemos, pero nadie estamos exentos de. Entonces es importantísimo eso, o sea, tenerlo en cuenta. Ay, te iba a preguntar algo, pero lo voy a dejar para después. Primero quiero hacerte esta pregunta, porque, híjole, cuando nos dan, hay una frase que dijiste ahorita, ¿cómo se llama? El diagnóstico no es tu destino, algo así dijiste. Normalmente cuando tenemos un suceso que pues de cierta manera nos llega a impedir alguna actividad física motriz, pues nuestra mente se bloquea y cree lo que nos dicen. Pero creo que en muchas ocasiones, yo siempre he tenido la idea de que nuestra mente es tan fuerte que lo que nosotros querramos hacer o lo que nosotros deseamos lograr, lo podemos hacer. Y creo que no vas a dejar mentir por los pacientes que has tenido en el diagnóstico que hablábamos, donde decían que la persona no iba a poder caminar y que hoy en día pues ya has visto ese milagro, le podemos llamar así, porque a final de cuentas se trata de la fe que la persona tuvo, no solamente en tu apoyo, sino también en él mismo, porque se pudo haber quedado acostado, ¿estás de acuerdo? Exacto. Y bueno, con respecto a esto que hago mención, me gustaría que nos platicaras uno de tus, porque me imagino que ya llevas varios, uno de tus casos que hayan sido un éxito. Bueno, el primero que me viene a la mente, bueno, antes de tener en cuenta que también hay que conocer ciertas limitantes en diagnósticos de paciente, porque tampoco se trata de mentirle al paciente y hacerle ilusiones, porque eso pues no es moral ni es ético, pero también viene el otro lado, es saber que el paciente tiene el poder de generar esa independencia. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que el paciente, y pasa mucho en adultos mayores, que les dan un diagnóstico, por ejemplo, posterior a un EBC o un ataque, y caen en depresión. Y es muy común. Por lo mismo, porque llevan una vida antes y ¡pum!, cambió y ya, en cama. Entonces, es muy importante generar un equipo multidisciplinario, el cual pueda apoyar al paciente. Entonces,
volviendo al caso de una historia de éxito, que yo estoy muy orgulloso de muchos de mis pacientes, porque realmente son personas que se apasionan con su proceso, entonces generan esa adaptación con el terapeuta y con todos sus médicos y con todo para que pueda salir adelante. Por ejemplo, hay una persona que en su momento me dijeron que solamente iba a poder mover la cabeza, que ya no iba a poder mover absolutamente nada. Y estos días salió de viaje él solo. Entonces, Wow. Obviamente es un tratamiento no solamente mío, porque al final del día yo siempre lo digo. El trabajo no es mío, el trabajo es del paciente. Los logros son del paciente. El que permite que se puedan compartir estas historias o se puedan como divulgar estas cuestiones es el paciente. Es su disciplina, es su entrega, es su resiliencia. Entonces, el paciente es en muy, muy gran parte el responsable de los éxitos que tiene. Entonces, me gusta mucho compartir esa frase de que el diagnóstico no es sinónimo de destino, porque muchas veces nos dicen, tienes esto, y el paciente es como de, me vengo para abajo. Entonces ahí entran muchas implicaciones, tanto mentales como de salud. Entonces es eso, es como darle esas herramientas al paciente o ese empoderamiento al paciente para que él pueda generar esas, o más bien quitar esas limitaciones que él mismo en ocasiones se pone. Y por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho en terapia o en los tratamientos con mis pacientes es de que mis pacientes luego me dicen, es que no puedo hacer esto. Y yo tengo un tema con la palabra no puedo, porque al final del día el paciente, cuando empezamos a hacer esas adaptaciones en el tratamiento y el paciente de que estaba en cama y ahora me camina, el hecho de decirle, ya ves cómo sí puedes, o sea, ya ves cómo sí podemos salir adelante, y el paciente se ríe y veo que la familia alrededor a veces ha pasado que lloran, a veces ha pasado que les entra mucho sentimiento. Al final del día eso es algo que a mí me gratifica mucho más que otras cosas. El hecho de que el paciente pueda caminar después de que le dijeron, oye, te vas a pasar mucho tiempo en cama o esas cuestiones, es algo que me llena muchísimo y es algo que me llena más allá, orgullo de mi paciente y al final del día ellos me inspiran para dedicarme a lo que me dedico y volverlo como que mi meta de vida. O sea, yo siempre lo he dicho, si en esta vida puedo dedicarla a ayudar a que otras personas puedan volver a ser como eran o volver a ser independientes, sin duda lo volvería a hacer, porque es algo muy, muy gratificante. Entonces, ¡qué padre! Sí. Oye, fíjate que pues como coach lo vengo a poner en similitud en algo que nosotros normalmente manejamos. Las circunstancias a tu alrededor pueden ser completamente adversas, sí, pero si tienes el coraje, si tienes la valentía, si tienes esa fe en ti mismo, puedes cambiarlo. Entonces, por eso ese match con la palabra me encantó. Te la vamos a tomar también en cuenta, me gustó. Porque al final de cuentas el mundo puede estar en contra, las situaciones pueden estar en contra, pero si tú decides trabajar por tus objetivos, por tus sueños, por tus metas, por lo que tú desees, pues sin duda alguna, dicen, el universo conspira, ¿no? Y esto te permite pues ayudar a otras personas. ¡Qué padre! No sé si se nos esté pasando algo o quieras aportar algo más. La verdad, la charla, como siempre, súper interesante, amigo. Pues realmente creo que este tema da para muchísimo. También el tema de la discapacidad es un tema que me apasiona mucho y es un tema que podríamos tocar en un futuro porque sí hay muchas variantes que a veces desconocemos. Entonces hay muchos temas que se pueden hablar muy a profundidad y es algo muy bonito, es algo muy apasionante. Entonces, pues sí, hay todavía mucho sí, tema. Porque fíjate que todavía me faltó preguntarte, hay como creo que 7 vertientes, si más o menos recuerdo, con respecto a las áreas que puedes tomar tú, que puedes enfocarte o acercarte a una especialidad, se puede decir, ciertas vertientes, y cada una de ellas también ustedes las conocen, pero también decides, ¿no? Como el médico, que es médico general, que si quieres ser cirujano, que si quieres lo que tú quieras, así también hay ciertas vertientes en la fisioterapia. Exacto. Por ejemplo, en mi caso fue el área neurológica, que es un área que me apasiona muchísimo.
pero también como lo comentamos hace ratito, hay también un área especializada hacia niños, un área especializada hacia adultos mayores, especializado hacia hospital, especializado hacia fracturas, todas esas cuestiones. Realmente el fisio abarca muchísimas áreas del área de la salud, que en ocasiones, por cuestiones a veces de los mismos fisios, nos quitamos ese valor, ¿vale? Porque, pues sí, como todo, hay compañeros que en ocasiones a lo mejor y no tienen como que tan claro como que ciertos objetivos o ciertas cuestiones, pero sí, el fisio puede abarcar muchas cuestiones o muchas áreas. Entonces realmente llega hasta situaciones que a veces la persona desconoce. Entonces, justamente por eso me gustan estos medios, para poder difundir y que la gente aclare esas dudas y poder hacerles entender o hacerles ver más bien que la fisioterapia no solamente son corrientitos. O sea, la fisioterapia también ayuda a regular ciertos procesos metabólicos, ayuda pues a muchos factores. Entonces, pues sí. Hay muchísimo todavía más. Sí, para que veas, sí hice mi tarea, Yo dije, uy, la palabra en sí no es muy común. Al día de hoy creemos que solamente ir a rehabilitación y tener lo que es la estructura funcionando al 100. Sí. ¿No? Pero abarca todavía muchísimo más, es mucho más profundo, sobre todo en el área que tocas, porque el sistema neurológico, pues... Sí, es un mundo. Exacto, ¿no? De hecho, tiene que ver también mucho con lo que hemos venido platicando con los amigos aquí, los psicólogos, los psicoterapeutas, todo el área emocional, cómo llega a proyectarse en este sistema neurológico. Y bueno, hay un sinfín de cosas que ya no quiero platicarles todavía muchísimo más, porque aquí nos pasamos las horas y la verdad está muy agradable la charla. Y gracias a los amigos que nos están viendo aquí, que se están poniendo en contacto, también agradecerles su presencia, su interacción también, y los invitamos para que el próximo lunes estén aquí con nosotros en estas padrísimas charlas que llevamos para todos ustedes con mucho cariño, para que tengan a la mano la información. Y no es solamente darte la información, porque yo sé que, como dices, el tema da muchísimo más. Tú también ahorita, a través de la charla, te pudieron haber surgido dudas, y para ello, bueno, también te traemos a los profesionales. ¿Qué te parece, Mau, si compartimos nuevamente tus datos, tus redes, para que las personas tomen nota? Sí, normalmente estoy más activo en Instagram. Realmente en todas mis redes sociales estoy como @maumedinaft, y las páginas de la clínica, donde pueden encontrar justamente ciertos avances de pacientes o ciertas cuestiones así, está como @fisionerv.mx. Así es, y bueno, pues quiero agradecerte tu presencia, tu tiempo, para compartir con todos los amigos a través de la plataforma Kazan Radio Web. Agradecer también el espacio de nuestros amigos de Sound Records para llegar a todos ustedes. Y bueno, pues muy felices y contentos también de pues las personas que se sumen aquí al proyecto, que forman parte de él. Y bueno, pues ahí están nuestros amigos de Cafetia. Síganlo en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Ellos recuerden que también tienen sus puntos de venta en Orizaba, y adicional también pues ellos manejan diferentes tipos de café de altura, café de especialidad, así que vayan, prueben y disfruten, como el día de hoy nosotros también estamos degustando una deliciosa taza de café. Y a nuestros amigos de Mi Cielito, gracias por apapacharnos, por consentirnos con todos estos deliciosos postres. Recuerden que ellos están aquí en la colonia San Dimas. Aquí va a estar apareciendo la información para que ustedes tomen nota también, empiecen a seguirlos, vayan, disfruten. Hay desayunos, hay snacks, hay postres. Bueno, hay un sinfín de cosas para consentirlos, y que todas esas especialidades que ellos realizan sean parte de esas ocasiones especiales. Para toda ocasión, pues los postres de Mi Cielito. Muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo, que nos siguen y que están interactuando aquí con nosotros también. Voy tomando nota de los comentarios que nos hicieron, y claro que con mucho gusto nos ponemos en contacto para seguir dialogando. Si tienen dudas, pues también. Y nuevamente gracias, Mau, por estar aquí. Esperamos que también participes con nosotros en otro próximo programa para que podamos ahondar muchísimos más temas. Claro, yo encantado. Felices. Pues muchas gracias, amigos. Nos despedimos. Creo que ya nos echamos todavía muchísimo tiempo más, pero bueno, la verdad es que la charla lo merita. Gracias a todos los que nos ven y nos siguen. Gracias a Records. Y bueno, nos vemos el próximo lunes en tu nuevo video a través de Kazan Radio Web. Tu amiga y servidora Olivia Castro, Oli Kazan. Hasta luego.
Activa tus sentidos con Kazan Radio Web.